Hola, ¿cómo están amigos? Hoy en Reporter 2, en la entrevista que nos realizara Ariel Marini, hablamos sobre algunos maltratos que ocurren en materia laboral. No hemos especificado qué acciones tenemos, sino que hemos tratado de llevar a conocimiento de la gente muchos hechos que ocurren en nuestra sociedad y que hay que desterrar. Por supuesto, tienen videos que vamos a dejar durante el transcurso de esta entrevista colgados, donde hablamos de indemnizaciones laborales, donde hablamos de algunos posibles reclamos que tienen ustedes, incluso tratamos el tema móvil. Los invito a que se queden para Walter Gómez TV, el canal del asesoramiento jurídico en YouTube, y te invito a quedarte con nosotros. Y bueno, doctor, lo prometíamos desde ayer, estamos hablando de su columna con títulos en el día de hoy. ¿Existe la descalificación, la agresión verbal, hasta la agresión física de un empleador para con su empleado? Lamentablemente debemos decir que sí, nos ha tocado actuar en muchos casos de este tipo. Lamentablemente algunos más graves que otros. El maltrato verbal es el más común, pero sí hemos encontrado hechos de maltrato físico y algunos hasta derribetes increíbles. Lo concreto es que el trabajador tiene herramientas para actuar, pero muchas veces tiene miedo. Claro. Y esto es una limitante. ¿Miedo a qué? En algunos casos, miedo a perder el trabajo. Ese trabajo donde lo maltratan, igual es su fuente de ingreso, y muchas veces les cuesta volver a encontrar un nuevo trabajo, entonces se lo aguantan. Y lo otro que ocurre también es, a veces tienen miedo, aunque se vayan del trabajo, a iniciar las acciones que correspondan, porque la venganza es un tema que de alguna manera ronda en su cabeza, dado el maltrato que sufrieron mientras trabajaban. Y hay rubros que son característicos, hay rubros que son más proclives a este maltrato que otros. Esto es la observación, no es ninguna estadística oficial, es lo que uno ha recogido a través de todos estos años de trabajo. Claro, me imagino que en este país, con el 40% de los trabajadores en negro, debe ser mucho más difícil para un empleado en negro tratar de defenderse frente a este tipo de injusticias del empleador. En realidad, la Argentina tiene una ley que castiga, que sanciona al empleador cuando tiene un empleado en negro. Y es muy grande la diferencia. Es decir, tener un empleado en blanco, si hubiera este tipo de discusión, el empleado manda un telegrama, inicia acciones por el maltrato, se terminará dando por despedido y tiene una indemnización. Pero si estuviera en negro, además, la indemnización es mucho más grande, sustancialmente más grande, por lo cual siempre recomendamos a los empleadores que de esos que muchas veces hablan de lo caro que sale un trabajador, en realidad tenerlo en negro sale mucho más caro porque a la larga va a tener que abonar una indemnización muy grande. Y además no se va a ver favorecido con algunos puntos que la ley tiene, como por ejemplo si uno lleva los libros en legal forma, va a poder exhibir cuáles eran los horarios del trabajador, las horas que cumplía, mientras que si no lo lleva, le va a ser muy difícil probar esto. Conclusión, con esto, ¿qué queremos decir? ¿El trabajador tiene herramientas ante una agresión? Sí las tiene. El empleador, si tiene ese empleado, además en negro va a tener que pagar mucho más. Por ende, conviene tener un empleado en blanco y bien tratado, porque indudablemente va a terminar redundando en beneficio de la explotación que tenga. Pero a veces eso cuesta mucho y le aseguro que hay ejemplos muy dolorosos. ¿Y el maltrato se tiene en cuenta a la hora de en el monto indemnizatorio? Si se logra probar, nosotros tenemos en nuestra ley, gracias a Dios, algunos lineamientos y algunas especificaciones. Cuando el maltrato es discriminatorio y el despido tiene esas características, indudablemente hay un aumento en la indemnización sustancial, pero también tengamos en cuenta que a veces
más allá de la circunstancia puntual, nos encontramos ante un efecto que se llama el moving o la violencia laboral, que es algo continuo, repetido en el tiempo, es un hostigamiento hacia el trabajador, que hemos hablado alguna vez en el canal, debe estar el video, lo dejaremos por acá, pero lo cierto es que también cuando se constituye el moving es una causal para que el trabajador se dé por despedido. Nosotros sabemos, hemos hablado siempre que hay dos tipos de despido. El despido directo, cuando el empleador remite un telegrama despidiendo al obrero. Puede ser con causa o sin causa. Y un despido indirecto es cuando el empleador no cumple con sus obligaciones y el trabajador se da por despedido. Tiene los mismos efectos. Ante un caso como esto, por ejemplo, voy a dar un caso concreto que tuvimos alguna vez. Sí. Un empleado de un supermercado que era muy maltratada por la dueña y su hija. Sí. Y que llegaron hasta la agresión física en varias oportunidades. Sí. Hasta que la empleada tomó coraje y le reclamó, se fue. Sí. Obviamente se tuvo que dar por despedida. Los efectos que va a tener son los mismos que con el despido directo, es decir, como si la echaran sin causa. Pero además, como estaba en negro, va a duplicar las indemnizaciones, va a tener otros porcentajes de multa. Así que, para todo el mundo, trabajadores en blanco, no explotarlos y tratarlos bien. Doctor, ahora, el que es maltratado, ¿y cómo hace para... ¿tiene alguna herramienta? ¿Cómo hace para comprobarlo? Usted decía de este supermercado donde la dueña y la hija lo maltrataban, porque es difícil que quede grabado, una agresión física que es tremendamente salvaje y canallesco. ¿Cómo hace para probar esto? Mire, es difícil que quede grabado, es relativo. Ajá. ¿Por qué? Porque a veces se sienten tan impunes que las propias cámaras de seguridad que ellos tienen instaladas graban los hechos. ¿Sí? Esto... un caso que le voy a comentar después, pasó esto. Sí. Pero indudablemente es de difícil prueba. Pero ¿cómo se puede probar? Lo primero son los propios compañeros de trabajo, ex compañeros que se han ido, pero que han visto, antes de irse, antes de renunciar, antes de que los echaran, han visto estas acciones completamente reñidas con la moral, ¿no? Sí. O clientes que circunstancialmente se encontraran ante un insulto. Miren, el caso que estamos hablando ahora es tan terrible que fueron varias las que a través del tiempo fueron golpeadas. Y cuando hablo de golpear, no hablo de un empujón, que ya es un maltrato inaceptable, sino hablo de cachetazos y patadas. ¿Cachetazos? Sí, por acomodar mal los productos. ¿Qué estamos en la forestal, doctor? Algunos creen que sí. Parece mentira, pero en el siglo XXI también pasan estas cosas. O lo hemos visto también en el servicio de empleados de casas particulares. Insultos, agresiones. Sí. Ahora, en la pandemia, hemos tenido llamadas telefónicas de empleadas asustadas, empleadas en riesgo. ¿Se acuerdan la primera etapa de la pandemia? Sí. Donde había muchas dudas, cómo se aplicaba la ley, si tenía que ir a trabajar, no tenía que ir a trabajar. Donde por teléfono, por mensajitos, le dejaban grabados los insultos y las agresiones para que se presentaran a trabajar, cuando no correspondía. No salgo de mi asombro, realmente no salgo de mi asombro. Y alguien me dice acá, hay un caso muy conocido en Rosario años atrás cuando le pegaban a los empleados con una caña. Preguntarle al doctor Gómez, me dicen. Y ese es alguien que conoce el caso muy de adentro, a lo mejor es alguien de lo que lo padeció. Miren, había un empresario que tenía muchas empleadas, porque también hay mucho de esto, hay mucho de violencia que podía hasta transformarse en violencia de género en algunos casos. No siempre. El caso del supermercado eran las mujeres las que golpeaban a las chicas, o golpean, no sé si seguirá ocurriendo, o golpean a las chicas. Pero concretamente, el caso de la cañita era un hombre que se paseaba por los pasillos de la empresa con una cañita y cuando veía algo que no le gustaba, ¡tac! No.
esto es una aberración, Sí. pero pasaba, Qué va. no hace muchos años, en este caso tiene unos cuantos años, pero no es tanto, no estamos hablando del siglo XIX, que fue cuando inició la revolución industrial, donde empezó este tipo de trabajo, donde ya no había esclavos que para maltratar y donde empezó a maltratarse al obrero, al empleado, y que llevó a una encíclica papal, que llevó a las reacciones, a la aparición del socialismo, que llevó a tantas reacciones en el mundo. No, estamos hablando siglo XXI. Siglo XXI. Hoy, a ver, no se trata aquí de dar nombres Claro. de lo que ocurrió. Se trata de concientizar de que estas cosas pueden pasar y que cuando ocurren uno no debe tolerarlas. El trabajador tiene derechos, porque además no se puede meter en la misma bolsa a todos los empleadores. Claro. Pero claro, cuando a uno le pasa esto, es difícil que después piense bien de los empleadores. Entonces, cuidado, uno ha conocido empleadores que realmente protegen al obrero, Sí. que cumplen con las normas de seguridad e higiene, pero otros que no. Uno conoce empleadores que cuando el obrero se lastima, no lo remiten a la RT para no tener que pagar más. Y le dicen, tomate un paracetamol, fíjate qué pasa, como si fueran médicos. Y esto pasa en las oficinas de recursos humanos de muchas empresas y comercios. A lo mejor no tan grandes, las grandes empresas tienen otra forma de actuar, pero esas medianas empresas, esto ocurre, y mucho. Entonces, el obrero muchas veces desconoce sus derechos, y es claro que nadie tiene derecho a maltratarte. Físicamente, obviamente que no, y esto es algo que todo el mundo puede entender. Pero por ahí el maltrato verbal, psicológico, ese hostigamiento continuo, tampoco debe admitirse. Claro. Y la ley te da herramientas. Claro, también vamos a decir que muchas veces existe el temor de que si se van no puedan encontrar otro trabajo, Claro. y cómo mantienen a la familia, y por eso se empieza como a aceptar el cierto síndrome de maltrato. Estocolmo, claro. Pero termina mal, Claro. siempre termina mal, Doctor, termina mal. Para el trabajador, ni hablar, porque quedan secuelas psicológicas, quedan muchas cosas que después hay que superar. Y para el empleador, cuando el trabajador se planta, también. doctor, Porque tienen que clarito, saberlo. clarito como siempre, gracias por acompañarnos, muy lindo tema y la seguimos la próxima semana. Este es un buen momento para suscribirte a nuestro canal si aún no lo hiciste. Comentar el video, darle me gusta, porque esto nos ayuda mucho con el algoritmo de YouTube. También te recordamos que podés ver muchos videos, hay más de 200 en nuestras listas de reproducción que te permitirán conocer un poco más tus derechos, porque acordate siempre que conocer tus derechos te da seguridad ante la vida, que ejercerlos te hace libre y que luchar por ampliarlos te hace digno. Quédate con nosotros conociendo, ejerciendo y luchando por ampliar tus derechos aquí en Walter Gómez TV Abogado, el canal del asesoramiento jurídico gratuito en YouTube.